Hola queridos amigos, ¿cómo andan? Muy buena semana para cada uno de ustedes. Es una alegría poder compartir con ustedes la primera parte de este capítulo del libro complementario. Estamos avanzando ya en el estudio de este estudio de mayordomía que hemos tenido entre los meses de enero a marzo, titulado Administrar para el Señor. Y el autor que nos entregó este mensaje y que nos entrega es el autor Edward Reid. Y vamos a estar viendo en esta semana lo que es el tema de la etapa final de la vida, cuando la persona se va a jubilar, cuáles las decisiones que va a hacer de aquí en adelante. El capítulo 10 de esta semana se titula La devolución y dice así: Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. Apocalipsis 14, 13. El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 compone la última advertencia de Dios a cada persona de la tierra para prepararse para la segunda venida de Cristo en poder y gloria. Este mensaje concluye con una descripción de los santos fieles que están vivos y los que han muerto. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que dijo: Escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. Apocalipsis 14, 12 y 13. Los santos vivos son obedientes a los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los santos que han muerto están descansando de sus labores y sus obras los siguen. ¿Qué significa la frase para que sus obras les sigan? Aparentemente son bendecidos por su condición de vida cuando fallecen. En una carta a Gilbert Collins, escrita el 3 de enero de 1902, Elena G. White le dice: Mi hermano, es posible que no vivas por mucho tiempo. ¿Has hecho tu testamento? Sabemos que quieres ser la mano derecha del Señor y trabajar en cooperación con Él. Aún después de que acabe tu vida, es tu privilegio llevar adelante su obra. ¿Te importaría considerar esto y devolverle al Señor lo que es suyo para que sepas que has hecho tu parte fielmente haciendo todo lo posible? Si haces esto, cuando seas llamado a despojarse de la armadura, ilustrarás las palabras que Dios instruyó a Juan que escribiera: Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. Apocalipsis 14, 13. Según esta interpretación, las obras que siguen a los justos muertos son las cosas buenas que se hacen con el dinero que devuelven a Dios cuando mueren. ¿Qué se dirá de nosotros? ¿Podemos reclamar la promesa de Apocalipsis 14, 13 sobre la base de nuestros planes patrimoniales actuales? Para la mayoría, la vida se puede dividir en tres fases o segmentos principales. Los años de aprendizaje son la primera fase, el momento de nuestra vida cuando aprendemos a hablar el idioma materno, el alfabeto, los números y los colores. Luego viene la educación formal y aprendemos a llevarnos bien con los demás y funcionar en sociedad. Los años productivos son el segundo segmento de la vida. Ejercemos nuestra profesión, compramos la casa, criamos a nuestros hijos, nos establecemos en la iglesia local y desarrollamos una relación aún más cercana con Jesús. Los años de la devolución son el tercer segmento de la vida, nuestros años de jubilación hasta el final de la vida. Me refiero al tercer segmento de la vida como los años de la devolución por una razón. No podemos llevarnos las posesiones con nosotros cuando fallecemos. Se nos dice esto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
porque cuando muera no llevará nada. Salmos 49, 17. Y en el Nuevo Testamento declara: sin embargo, grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevar. Primera de Timoteo 6, 6 y 7. A algunos les sorprende que, después de trabajar arduamente para recibir educación y luego de trabajar diligentemente durante los años productivos, deban hacer planes para regalar todos sus bienes acumulados. La distribución de nuestros activos se denomina planificación patrimonial. El acto supremo de la mayordomía. En los términos más básicos, la planificación patrimonial cristiana reconoce que Dios es el dueño de todo. Salmo 24:1. Por lo tanto, es lógico concluir, desde una perspectiva bíblica, que cuando yo termine con lo que Dios me ha encomendado, debo devolverle a Él, el dueño legítimo, lo que quede en mi patrimonio una vez satisfechas las necesidades de quienes dependen de mí. Muchos no se dan cuenta de que, aunque ellos no hayan hecho planes patrimoniales ni hayan ejecutado los documentos apropiados para implementar sus planes, el estado en el que residen establece los planes y se los impone. Por lo tanto, todo el mundo, por más pobre que sea, tiene un plan patrimonial. Las leyes estatales de sucesión intestada, de una persona que ha muerto sin haber hecho testamento, de ascendencia y distribución, se aplican a la herencia. Los estatutos de sucesión intestada se basan en las relaciones conyugales y los grados de consanguinidad, relación de sangre, con el fallecido, no en la distribución patrimonial según las intenciones y los deseos de la persona fallecida. Sin un testamento debidamente redactado y refrendado, una persona no puede dejar ninguna propiedad a una iglesia ni a una organización benéfica, aunque esa persona haya diezmado fielmente y haya dado generosamente en vida. El problema de permitir que las leyes del Estado determinen la distribución del patrimonio de una persona es que, si ésta muere sin haber hecho testamento, el Estado asumirá que solo los familiares son beneficiarios de un patrimonio intestado. No se devolverá nada a Dios por intermedio de una iglesia ni de una organización benéfica. Un amigo que no sea pariente tampoco heredará ningún bien de la persona fallecida. Si no existen parientes, la propiedad vuelve al Estado. Se dice que el Estado confisca la propiedad. La ausencia de un testamento a menudo dificulta que familiares y amigos distribuyan los bienes del fallecido. Estas consideraciones muestran por qué todo cristiano adulto debe tener un testamento debidamente redactado. El proceso de planificación patrimonial. Si nos sinceramos con nosotros mismos, debemos admitir que la mayoría no está entusiasmada con poner en marcha la planificación patrimonial o el proceso de distribución como mínimo. Esto nos obliga a enfrentar problemas difíciles relacionados con nuestra mortalidad, con la muerte y los impuestos. Además, la dinámica familiar y la situación financiera. Como resultado, la procrastinación no es solo un problema, es la práctica habitual. Muchos todavía se aferran a la vieja noción de que las personas mueren poco después de terminar sus planes patrimoniales. Eso no es cierto, por supuesto. Lo que sí es cierto es que cuando muramos, lo haremos preparados y no dejaremos a nuestras familias y seres queridos abandonados. Una vez que hayas hecho un inventario de tus bienes, que hayas revisado las necesidades de tu familia y priorizado tus intereses benéficos,
estarás listo para establecer tu plan patrimonial. Ellen White escribió 2 capítulos sobre el importante tema de la distribución de nuestros bienes. Ella dice: a padres, ancianos, ricos y los testamentos y legados. Haríamos bien en estudiar estos 2 capítulos para conocer los detalles que serán de nuestro interés. Estos 2 capítulos se encuentran en Testimonios para la Iglesia, tomo 3 y tomo 4. Consejos sobre mayordomía cristiana también tiene una sección que analiza la planificación patrimonial que sería valioso leer en este momento. 2 breves declaraciones de Elena White analizan el valor del dinero y dan las prioridades de su uso. Ella dice: el dinero tiene gran valor porque puede hacer mucho bien, pero el dinero no es de más valor que la arena, a menos que sea usado para satisfacer las necesidades de la vida, bendecir a otros y hacer progresar la causa de Cristo. El mejor legado que los padres pueden dejar a sus hijos es un conocimiento del trabajo útil y el ejemplo de una vida caracterizada por la benevolencia desinteresada. Por una vida tal, demuestran el verdadero valor del dinero, que debe ser apreciado únicamente por el bien que realizará al aliviar las necesidades propias y ajenas y al adelantar la causa de Dios. Aconsejo un proceso de planificación patrimonial muy sencillo que, básicamente, divide nuestras preocupaciones de planificación en las 3 áreas recomendadas anteriormente. Primera, necesidades para llevar una vida equilibrada, independencia financiera. Segunda, necesidades de los miembros de la familia, legado familiar. Y tercera, lo que se devuelve a Dios, legado espiritual. Independencia financiera. La independencia financiera es la base del plan patrimonial. No podemos donar todo porque debemos reservar algo para nuestras propias necesidades. Incluso quienes hemos tenido que cuidar nuestros centavos, aún tendremos un patrimonio considerable cuando finalmente nos despojemos de los activos que necesitábamos para vivir. Estos activos incluyen la casa familiar, otros bienes inmuebles, automóviles y efectos personales como muebles, herramientas, antigüedades y objetos de colección. Estos artículos deben ser finalmente distribuidos mediante nuestros documentos testamentarios. Debemos recordar que hay 3 aspectos a considerar en nuestra planificación patrimonial, no solamente nuestros intereses. Algunos observadores han dicho que retirarse a la edad de 65 años o antes, a una vida cómoda, es la alternativa del diablo para el cielo. Si una persona simplemente deja de trabajar para gastar sus activos acumulados en sí mismo, yo coincido con esta observación. Por cierto, en una de las pocas referencias bíblicas a la jubilación, Jesús básicamente dice lo mismo. Y les contó una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido una gran cosecha, y él pensó dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde dejar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré: muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Reposa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo: insensato, esta noche vienen a pedir tu vida, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico en Dios. Ver Lucas 12, del 16 al 21. Al comentar sobre esta parábola del rico insensato, Elena de White afirma:
Los ideales de este hombre no eran más elevados que los de las bestias que perecen. Vivía como si no hubiese Dios, ni cielo, ni vida futura, como si todo lo que poseía fuese de su propiedad y no debiese nada a Dios ni al hombre. Durante esta etapa de la vida, si pensamos solo en nosotros mismos e ignoramos las necesidades de los demás y la causa de Dios, estamos siguiendo el ejemplo del rico insensato y recibiremos la misma recompensa. Dios quiere que atendamos las necesidades de los demás y que cuidemos de nosotros responsablemente. Con esto en mente, en primer lugar, revisa tus activos, ingresos y gastos. A continuación, establece una reserva para emergencias y tus posibles necesidades de atención médica. Luego, puedes continuar con los siguientes pasos de velar por las necesidades de tu familia y de acumular tesoros en el cielo. Queridos amigos, estamos acabando y entregándote la primera parte del capítulo número 10, titulado La Devolución, y te estamos compartiendo el capítulo de este libro complementario, titulado Administrar para el Señor, autor Edward Reid. Que Dios te bendiga ricamente y te mandamos desde nuestro canal un gran abrazo. Te esperamos en la próxima y gracias por estar con nosotros hasta ahora.